Doctor Fernando Vargas Kemba, muy buenos días. Doctor Londoño, buenos días. Muchas gracias por su presentación y un saludo muy cordial a toda la mesa de trabajo y por supuesto a su millonaria audiencia que crece cada día en la medida en que baja la audiencia del gobierno. Bueno, doctor Vargas Kemba, yo tengo una pregunta para hacerle, si es indiscreta, me disculpa, pero a usted, ¿por qué no lo invitan a esas reuniones de víctimas de la guerrilla si usted viene con esto 20 años o más de 20 años? Doctor Londoño, nosotros, su pregunta es sumamente importante y nosotros la hemos analizado en el equipo de trabajo, en el grupo nuestro. Mire, nosotros comenzamos, como usted dice, en el año 1991, doctor Londoño, creando el comité. Fuimos la primera organización de víctimas en medio de un conflicto armado en América Latina, reconocida así por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fuimos la primera organización de víctimas que fuimos a la Comisión Interamericana en el año 93, 94 y 95 a denunciar los crímenes de las FARC y del ELN ante ese escenario internacional, logrando en el año 1994, en ese periodo de sesiones, una condena a las FARC y la exigencia de la liberación de los secuestrados. Doctor Londoño, en esa misma expresión de la Comisión Interamericana, le exige al gobierno colombiano, por petición nuestra, que realice un plan nacional de rehabilitación y reparación a las víctimas de la guerrilla en Colombia. O sea, nosotros hemos sido los abanderados. En el año 97, usted recordará, hicimos las primeras marchas contra el secuestro en Colombia, masivas en 10 ciudades de Colombia, antes de que hicieran las de País Libre. Nosotros iniciamos con esto. Hemos sido siempre, cuando en Tlaxcala, doctor Londoño, estaban en Tlaxcala, nosotros denunciamos que durante los 6 meses de Tlaxcala, aquí en Colombia habían secuestrado más de 800 personas en ese momento. El tiempo nos publica, los medios nos publican en aquella ocasión. Bueno, hay una diferencia con quienes dirigían el periódico El Tiempo en aquel entonces, que era don Enrique Santos Castillo, a quien tengo que reconocerle, que era una persona benefactora de nuestra organización. Así es que, doctor Londoño, nosotros conocemos el origen del mal. En la década del 90 nos asesinaron, por Dios santo, la mitad de la Junta Directiva en total silencio de medios y del gobierno nacional, doctor Londoño. ¿Cuándo fue el atentado en su contra del que usted escapó con vida por milagro de Dios? Al regresar de mi asilo en la década pasada, doctor Londoño, comenzando esta década en el año 2012, fue el atentado con los niños, recogiéndolos del colegio. Pero ya antes el mío no fue del tamaño suyo, gracias a Dios, doctor Londoño, caramba. Pero, pues sí, nos dieron unos balazos. Me salvé de los 5 tiros que pegaron en el vidrio donde yo estaba sentado conduciendo y hubo un intercambio de balas con los escoltas. Imagínense, doctor Londoño, a nosotros los dos sí nos atentan con escoltas. O sea, lo nuestro es muy claro, doctor Londoño. Aquí hay gente que amenazan y nunca le dan un tiro. A nosotros nos van dando tiros con o sin escoltas. O sea, eso demuestra el alto riesgo en que usted se encuentra también, doctor Londoño. De manera que ¿por qué es que no nos escuchan? ¿Por qué no nos paran bolas? Doctor Londoño, esto no es nuevo, esto es antiquísimo. El presidente Samper y el doctor Carlos Holmes Trujillo es mi mejor testigo. Lo que luché en el gobierno del presidente Samper, lo que luchamos para pedir y reclamar una consejería nacional para la atención de las víctimas de la guerrilla, que no lo había. ¿Se acuerda usted? 60 consejerías presidenciales, doctor Londoño. No había una para las víctimas de la guerrilla. El doctor Carlos Holmes Trujillo era comisionado para la paz y él lleva esa idea ante el presidente y la logra plasmar, tengo que reconocerlo. Me avisa que había sido autorizada la consejería que la creáramos, pero desafortunadamente chocamos con quien manejaba el presupuesto de este tipo de apoyos desde la Presidencia de la República, que es el doctor Eduardo Díaz Uribe, un hombre muy radical de izquierda, muy comunista como su padre. De manera que allí el hombre con pistola en mano, como lo denunciamos, fuimos sacados de su oficina, que él era el director de la entonces Red de Solidaridad Social, que usted recordará, doctor Londoño. De manera que eso no se pudo realizar. En la década siguiente vino el proceso de paz con los paramilitares, vino el proceso de justicia y paz, y la ley de justicia y paz creó lo que se llamó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y se crea la memoria histórica, doctor Londoño. En ese cupo de la CNRR, la ley nos otorgaba a las víctimas de la guerrilla un cupo para estar allí.
desafortunadamente tengo que decirlo, yo lo reclamé y nos fue negado el cupo también. De manera que en este siguiente gobierno, que se abre esta falsa paz con las FARC, hemos reclamado cosas muy puntuales que nos sorprende, doctor Londoño, que no solo no seamos escuchados por el gobierno, sino tampoco por las personas que ustedes nombran y que han asumido la vocería del no ante el gobierno y ante los medios de comunicación. Nosotros nos sorprende mucho, doctor Londoño, que ninguno de ellos tenga la solidaridad con las víctimas de las FARC en Colombia y del ELN y del EPL y del M-19 en reformar aquí, aprovechen ya que están haciendo un pacto de paz y reformen la ley de víctimas que quedó mal hecha, eso es una defecio mal hecho, que discriminó 25 años de víctimas de las FARC, doctor Londoño, porque solo repara desde el año 1985, paradójicamente desde la aparición de la UP, vea usted, pero antes de 1985 no repara a ningún campesino en Colombia por ningún atentado contra él o su familia o por un hecho terrorista cometido por FARC, ELN, EPL, M-19, Quintín Lame, que estaban delinquiendo años anteriores. De manera que nosotros hemos pedido que por favor, ya que están hablando de paz y reconciliación, pues reconcíliense con esos 25 años de campesinos, doctor Londoño, de campesinos aplastados por estas hordas criminales en las diferentes regiones de Colombia desde su aparición. Si las FARC dicen que aparecieron en el 64, contemos, entonces reparemos desde el 64. Yo demandé ante la Corte Constitucional este asunto en la ley de víctimas, reclamando una igualdad de víctimas desde antes del 85, al menos hasta el inicio de las FARC, y tampoco tuve cabida en la Corte, o sea, no nos aprobaron la petición. Pero, doctor Londoño, ¿qué más hemos pedido? Nosotros no entendemos, y ahora voy a pasar, si usted me lo permite, explicarle lo que hay en los acuerdos en ese sentido. No entendemos por qué se oculta que las FARC, oiga, yo veo las fotos en el Teatro Colón y veo las fotos de estos señores aquí a la llegada a Bogotá, y hombre, doctor Londoño, uno no necesita tener muchos dedos de frente para darse cuenta que ellos no pueden ser la cabeza de este aparato tan poderosamente criminal y estructurado, con apoyo internacional. Esto por encima de ellos tiene que haber hay un estadio más alto, doctor Londoño, que nosotros en nuestro libro Memoria Histórica de las FARC lo develamos como ya lo han hecho otras personas, doctor Londoño, entre otros usted lo ha expresado muy bien en sus exposiciones aquí en este espacio, doctor Londoño. De manera que nosotros hemos dicho, mire, la única garantía de no repetición es que se rompa en Colombia por parte de la izquierda la combinación de las formas de lucha. Y para eso es necesario que el Partido Comunista, creador de estos grupos armados, doctor Londoño, que yo no tengo documento en la mano en donde el Partido Comunista haya condenado a los grupos armados, ni se haya apartado de la combinación de las formas de lucha, mientras eso no ocurra en un proceso de paz serio, no tenemos seguridad de garantía de no repetición, doctor Londoño. De manera que ese punto también lo pasan por alto, o sea, no quieren escucharnos eso, no quieren hablar de garantía de no repetición con un juramento de Timochenko. Por Dios, Timochenko es un brazo armado, Timochenko es el Pinina de la vuelta de Pablo Escobar. Timochenko no es la cabeza de esta organización, por un lado. Y por otro lado, doctor Londoño, pues mire usted, hemos pedido que en todos los beneficios pactados, que en 10.000 hectáreas de tierra que les otorgan a las FARC aquí, caramba, doctor Londoño, que en las 26 curules nos otorguen a las víctimas de las FARC también un resarcimiento en tierras. Es que aquí hay mucho campesino que se quedó en la nada por ello, doctor Londoño. ¿Por qué no consagraron allí humanamente unas hectáreas de tierra, unas miles de hectáreas de tierra? Yo diría la mitad, para las víctimas de ellos, para las víctimas de las FARC. ¿Por qué no darle unos cupos en el Congreso de la República a las víctimas? Lo venimos reclamando hace rato también, doctor Londoño. Pero no quieren escuchar nada de esto, ni unos ni otros. Vea usted, como usted muy bien lo señala, de manera que somos incómodos para eso. Pero aún le digo más nuestra última petición, devuélvanos la memoria histórica. Nosotros tenemos derecho a construir nuestra propia memoria histórica. No nos manipulen más la memoria histórica de parte de la izquierda colombiana. ¿Quién les escrituró eso a ellos? ¿Quién les entregó ese presupuesto? Por Dios, doctor Londoño, nosotros no tenemos el derecho a construir la memoria histórica de los crímenes de las FARC para que las siguientes generaciones vean el dolor que hemos pasado en Colombia, los millones de colombianos que hemos sufrido el terrorismo de estos bandidos, de las FARC, del ELN, del EPL, del M-19. Estamos hablando de memoria histórica, de lo que ellos llaman el conflicto, que no es más sino una agresión comunista, doctor Londoño. De manera que eso es lo que nosotros reclamamos,
que claro, doctor Londoño, no entendemos por qué. En el gobierno lo entendemos, pero no entendemos por qué nuestros amigos que llevan las vocerías, caramba, no se apersonan de esto. No lo entendemos nosotros tampoco. Doctor Vargas, ¿en qué va el libro que usted acaba de sacar a la luz y que hemos releído con un inmenso provecho porque usted sí sabe realmente a fondo lo que nosotros apenas vislumbramos? Somos unos aprendices en la historia de las FARC. Usted realmente un maestro en la materia. ¿Cómo va ese libro? Doctor Londoño, por favor, no me haga sonrojar ante usted, por favor. No diga eso. No diga eso, que usted sabe que lo digo en serio y que sabe además que es verdad, que es verdad. Pero diga, ¿cómo va su libro? Usted es de esos pocos colombianos que uno se tiene que quitar el sombrero, doctor Londoño, en historia y en estas cosas. Usted sí que conoce de esto. La pregunta suya sobre el libro, doctor Londoño, es que está agotado. Gracias a Dios el libro se agotó. Memoria Histórica de la FARC se agotó. Le recuerdo que esos son esfuerzos muy personales, muy de nuestra organización. Nosotros nunca hemos tenido un contrato con el Estado, doctor Londoño, nunca. A nosotros ningún gobierno nos ha dado un contrato como se los ha dado al CINEP, como se los da al colectivo, como se los da a tantas organizaciones que están ahora aquí en los acuerdos de paz, figurando al lado de las FARC como colaboradoras en sus proyectos. Doctor Londoño, nosotros, estos son esfuerzos muy personales, pero con una vocación de servicio y de querer llegar a la gente a una verdad que, como usted muy bien lo dice, si no conocemos la verdad, si no conocemos qué hay detrás de las FARC, aquí no tenemos paz, como está aquí escrito. Doctor Londoño, este acuerdo de paz, como usted lo ha definido, este falso acuerdo de paz, lo que es en realidad es un trato completo de transición. O sea, esto que dijo Timochenko, ellos nunca nos han mentido. Vea qué paradoja. Las FARC no nos han mentido nunca en todo lo que han dicho, sino que son sus intérpretes en los medios de comunicación y en el Congreso y en el gobierno los que dicen que no dijeron eso, sino que quisieron decir otra cosa. No, ellos siempre han dicho lo que usted muy bien repitió ahora hace un momento, doctor Londoño, y es que ellos siguen sosteniendo esa ideología radical. Claro. Pues, lo dijeron en los llanos del Yarí, pero tampoco les creemos. Claro. Tampoco les creemos. Yo creo que usted y yo somos de los pocos colombianos que hemos leído la declaración de los llanos del Yarí. Doctor Londoño, ayer Timochenko en el Colón lo dijo muy claramente. Dijo, este pacto no compromete nuestra plataforma ideológica. Doctor Londoño, o sea, ellos son muy precisos en lo que nos están diciendo. Aquí no hay variación en su plataforma ideológica, o sea, toda su táctica y estrategia marxista la seguirán aplicando. Dios nos ampare, doctor Londoño. Con una mano nos escriben la paz y con la otra nos van a hacer una guerra irregular de nuevo. De manera que esa combinación de las formas de lucha es lo que hay que hacerle entender a la gente. Vea, esto es absolutamente criminal. Si no se comprometen los creadores de las FARC a romper, a suspender, a no volver a ejercer en Colombia la combinación de formas de lucha, o sea, a crear grupos armados terroristas en Colombia, no tenemos la paz. Pero, doctor Londoño, yo quiero aprovechar, antes de despedirme, que mire lo que está pasando con este monstruo de 310 hojas, que es abyecto, es impresionante en todos los puntos. Eso del tribunal de las FARC, nos van a llevar a todos allí. Imagínense usted, allí se inventan que van al tribunal los que hayan participado directa o indirectamente. ¿Dónde está definida la participación indirecta, doctor Londoño? El VIH no lo trae, antes lo trae como excluido del objetivo militar. La participación directa, ¿cuál va a ser? ¿A quiénes van a meter allí en el tribunal? ¿A quiénes van a llevar? ¿A qué civiles van a llevar como participación indirecta? Eso por parte del tribunal. ¿Y cómo van a llevar al ejército? Y por supuesto que en la sala de verdad lo irán a acabar. Pero, doctor Londoño, esto es aberrante. Yo quiero simplemente recordar que la Corte Constitucional tiene un fallo, tiene un precedente que es monumental. Es la sentencia 456 del 97, que permite al doctor Londoño llamar su atención a algo que es muy importante. En esta sentencia la Corte es cuando determina que el homicidio y los delitos, que no hay delitos conexos al delito político. Es cuando rompió ese esquema que hoy vuelven a construirlo, pero la Corte guarda silencio. Hay un precedente muy importante, que es cuando, y era magistrado Carlos Gaviria, le quiero recordar, y él hace un salvamento de voto y sale a los medios de comunicación gritando, han asesinado el delito político. Pues, doctor Londoño, la Corte Constitucional dice en este fallo que es inaudito, oiga bien, doctor Londoño, que es inaudito que se permita, como en los acuerdos se hacen conexos una cantidad de delitos, el narcotráfico, el homicidio, todos. Dice la Corte en este fallo
Es inaudito que los magistrados de la Corte ahora tendrían que leerlo. Es inaudito, dice, es absurdo que un delito sancionado con pena de 9 años, como es la rebelión, absorba otros reprimidos con penas de 20, 30 o 60 años, doctor Londoño, 40 años para ahora, para el momento. O sea, lo que nos está diciendo la Corte es que eso es antijurídico, eso es una aberración, que un delito sancionado con 9 años máximo, como es la rebelión, absorba delitos que tienen 20, 30 y 40 años, como es el narcotráfico, el terrorismo, la extorsión, el asesinato, la desaparición forzada. Y se pregunta la Corte, comillas, doctor Londoño, oiga esto, ¿podrá acaso ser civilizada y progresista una norma que autoriza la comisión de toda clase de delitos como arma política? ¿Existe en la Constitución una sola norma que permita recurrir a la violencia en contra del orden jurídico y de la paz? Y termina el fallo, bueno, el fallo dice esto, doctor Londoño, perdónenme, se dice, la política, armada o desarmada, no está por encima de la persona humana. La legislación penal hierra en materia grave cuando brinda espacios de impunidad para que la política manipule a la persona humana y la sacrifique en su nombre o por su causa. Doctor Londoño, es lo que exactamente está ocurriendo hoy y las Cortes guardan silencio. No pueden perdonar los delitos que han cometido estos bandidos y las FARC a todos los colombianos. Es que todos los delitos, ha dicho la Corte, son sancionables, doctor Londoño. Bueno, yo insisto en lo que he dicho tantas veces, doctor Vargas. Usted me habrá oído aquí en La Hora de la Verdad, pero por fuera de La Hora de la Verdad lo he repetido. ¿Por qué al doctor Fernando Vargas Kemba y al Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla no lo han invitado desde el Centro Democrático a participar en este acuerdo contra las FARC, en este acuerdo contra el comunismo, en este acuerdo contra Cuba, que es de donde vienen las orientaciones fundamentales y las órdenes que sigue Timochenko? No vimos a Timochenko haciendo el saludo militar servil ante Raúl Castro en esa reunión de La Habana. Pues, ¿de dónde vienen los jefes? De allá. La comisión de seguimiento, ¿por qué tiene a Cuba? Pues porque Cuba es la que está mandando en esto. Y el doctor Fernando Vargas no es miembro de estas comisiones del Centro Democrático. No lo entendemos. Presidente Uribe, se lo hemos dicho. Doctor Oscar Iván Zuluaga, se lo hemos suplicado. Las víctimas de las FARC están lindamente representadas por la senadora Gaviria, por Diana Sofía Giraldo, pero desde luego que sí, tienen todo el derecho y hay que darles todo el espacio, pero ese cuadro no se completa sino cuando el doctor Fernando Vargas Kemba y el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla estén sentados en esa mesa, porque ahí está la verdad histórica sobre las FARC. Y no me tome más el pelo con el libro, doctor Vargas Kemba, por favor. ¿Qué hago para que nuestros oyentes puedan conseguir su libro Memoria Histórica de las FARC? Doña, muchas gracias por su promoción del trabajo, pero la verdad creo que quedan, es decir, me acaban de decir que en la oficina quedan por ahí unos 10 ejemplares, y la oficina pues se comunican con nosotros a nuestro correo comitevidacolombia@yahoo.es. Y por a ver, despacito, ¿cómo es? Gracias. Comité Vida Colombia, Comité Vida de Vivir, Comité Vida Colombia @yahoo.es. Ese es el correo institucional de nuestra organización. Allá se consiguen esos 10 libritos. Bueno, ya deben estar. Esos 10 libritos, pero le tengo una muy buena. A ver. Hemos terminado un trabajo de 3 años de investigación histórica, americana, hemisférica completa, y el título del libro no pudimos recortarlo, 750 páginas. Eso es solo para gente que quiera conocer esto. El título del libro se llama La violencia comunista en América. Doctor Londoño, eso va a salir próximamente. Soy comprador del libro, póngame el número 1 de los compradores de ese libro. Doctor Londoño, ni más faltaba, caramba. No, ¿cómo que ni más faltaba? No, pues libro claro. de biblioteca. No, señor, no, soy el primer comprador de ese libro. Doctor Londoño, aprovechando su gentileza, pero como estamos en estos momentos de golpe de Estado en el Congreso el martes y el miércoles, en los acuerdos hay algo que es sumamente grave. Bueno, todo es grave, pero hay algo que yo quiero que usted le dé una miradita de nuevo. Es que esto tiene tanta cosita en cada hoja,
y es en cuanto a las garantías políticas consagradas allí en el capítulo respectivo a las garantías del ejercicio político de la FARC. Allí son enfáticos en comprometer al Estado en la prevención y persecución de la estigmatización de sus ideas políticas, doctor Londoño. Ojo con eso, porque seguramente van a hacer penable la crítica al comunismo o al socialismo, doctor Londoño, porque lo imponen en varias y el gobierno se compromete. No le quepa duda, si es un capítulo entero en la lucha contra las organizaciones paramilitares y sus herederas y todos los que vamos a criticar este acuerdo y vamos a criticar el marxismo-leninismo y nos vamos a levantar contra una patria cubana muerta de hambre y llena de injusticia, eso nos vamos para la cárcel. No tenga ninguna duda, ese es el propósito del acuerdo final. Doctor, bueno, ¿sí? Permítame un segundito, es que es importante, mire, en su despliegue, en su pacto de garantías de seguridad para su ejercicio político, llegan al extremo, no solo de perseguir a los que no piensen como ellos, sino de crear, dicen una situación que se llama en el 3121, dice, despliegue preventivo de seguridad, que queda acordado. Oiga bien, le leo. Concepto de control territorial integral que incluye la vinculación de los ciudadanos y las ciudadanas en las regiones para coadyuvar en la protección de quienes ejerzan la actividad política en el marco del proceso de paz. Doctor Londoño, eso, si no se llama autodefensa, ¿cómo se llama? O sea, son las autodefensas o las convivir de las FARC pactadas aquí con el gobierno nacional. Y además armadas, porque hay otra parte donde dicen que los que van a proteger a los cabecillas de las FARC van a estar armados, con armas ya bendecidas por la República, y seguramente armas muy nuevas porque el narcotráfico y la explotación inclemente de nuestras reservas para sacar oro, de nuestras reservas naturales, les produce todo el dinero que necesiten para estar armados, mejor que nuestro ejército nacional. Bueno, yo seguiré de agente oficioso proponiendo que el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla sea incluida en estas conversaciones por parte del Centro Democrático, porque es que usted tiene mucho en que ilustrarnos, es que usted ha hecho ahora en estos pocos minutos una demostración de dónde está la verdad histórica sobre las FARC. El librito, hay 10 ejemplares del libro. Vuelen a llamar ya, vuelen a comunicarse con, repítanos la dirección electrónica que tienen. comitévidacolombia@yahoo.es. ¿Punto qué? Punto .es. F. Muy bien. EF. De manera pues que consigan ese librito, yo lo he leído con pasión, he aprendido mucho porque del doctor Fernando Vargas Kemba en esta materia, aunque él diga que no, hay mucho que aprenderle porque él sí lleva decenios, 25 años, trabajando en esto de las víctimas, porque él y su familia son las primeras víctimas y porque vocación de un hombre de unas condiciones intelectuales y académicas excelsas está dedicado hace 25 años a este tema. Y no lo invitan. Yo seguiré de agente oficioso proponiendo que lo inviten y que lo tenga como personaje central en este tema de las víctimas de la guerrilla de las FARC. Doctor Fernando Vargas Kemba, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Londoño, nuestra mejor invitación y nuestra mejor plataforma para ser escuchados son sus micrófonos y su compañía. Dios lo bendiga. Muchas gracias, doctor Londoño. Muchísimas gracias. Bueno, Santiago, ya sabe pues dónde está. Ustedes que son académicos allá en la Sergio Arboleda, ustedes que quieren realmente saber qué ha pasado con las FARC, este es el hombre que sabe. Y ese libro se lo recomiendo, no sé si ya llegó a sus manos, La memoria histórica de las FARC. No he tenido ocasión de leerlo, pero bueno, vamos a buscarlo porque todo lo que nos dijo hoy pues es fundamental para el acontecer político nacional actualmente. Bueno, pero apúrele porque hay 10 ejemplares, ¿no? Se van a volar, de manera que si la Sergio no vuela a conseguir ese libro, lo pierde la academia. Es que aquí no estamos discutiendo de proselitismo ni de posiciones políticas. Esto es academia, esto es historia, la realidad, lo que han sido las FARC en Colombia, que como dice el doctor Vargas Kemba, no miente. Ellos dicen, nos vamos a tomar el poder. Vienen por el poder. Vamos a crear un país marxista-leninista.
Lo van a hacer, con lucha de clases incluido, con dictadura del proletariado. ¿Lo han negado? No lo han negado un solo minuto. Los que no lo saben son los Serpas y los Hernández Andrades, que son los idiotas útiles que están permitiendo este golpe de Estado en favor de las FARC, el golpe de Estado que el país, el pueblo colombiano, rechazó el 2 de octubre. Fernando Vargas Kempa, director del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, estaba con nosotros en la hora de la verdad. ¡Qué reportaje, Dios mío! Son las 8 de la mañana, 11 minutos.